Y vosotros todos que habéis sido ponentes durante la mañana, pues lo que vamos a hacer ahora es un pequeño coloquio técnico, ¿vale? Juan Carlos lo va a dirigir, pero vosotros podéis interactuar, ¿vale? O sea, ya sabéis cómo funciona esto a estas alturas, ¿no? Podéis ir mandando ahí lo que queráis. ¿Quién falta? Oyane, venga, hombre, qué bien, hombre, que para una vez que tenemos a la propiedad aquí, ¿eh? Venga, ya está. Pues venga, le damos un aplauso a todos ellos y vamos a por ello. Yo no tenía tiempo asignado, así que no saques las tarjetas, ¿eh? Muy bien, empezamos mal. Vale, yo, el mandato que me encargó Óscar... Bueno, el mandato cuando hablé con Óscar y me invitó a... Muchas gracias, lo primero, ¿no? Por invitarme a hacer un poco era como el resumen de la jornada según mi visión, ¿no? Bueno, lo primero, gracias a la organización. Lo que tengo que decir es que cuando me he levantado y mirado para atrás, menuda asociación, o sea que enhorabuena por atraer tantísima gente interesada por un asunto que parece un poco nicho, pero en realidad es un asunto maravilloso, que yo comparto con vosotros la ilusión por este sector, que se hacen, pues a lo mejor muchos metros cuadrados, y se hacen 100 metros cuadrados de estructura, a lo mejor se hacen, no sé si 15 metros cuadrados, que es un montón, ¿no?, de pavimentos continuos. Así que enhorabuena por el sector y me da mucha envidia sana, pues yo estoy aquí, empecé aquí por la relación con la Asociación de Consultores de Estructuras, de la que yo formo parte, fui fundador, y de ahí pues ha nacido una relación muy interesante con vosotros, y me da mucha envidia porque Acías es más pequeña y tiene menos capacidad, aunque creo que también es una asociación interesante. Yo tengo 5 cosas destacado más o menos y me enrollo 5 minutitos antes de pasar el altavoz a los demás. La primera es que ha quedado claro que el pavimento es una estructura, lo cual me congratula, me parece que tenéis razón, el pavimento es una estructura. Creo que esa palabra dignifica vuestra profesión y el producto que ofrecéis, ¿no?, y el producto que luego los propietarios utilizan, ¿no?, con mucho gusto, como se ha visto aquí con Irizar, por ejemplo, y otros muchos. Creo que la dignidad es una cosa buena. La dignidad, si hablamos del humano, la dignidad son los derechos humanos, ¿no? Pues habría que decir que la dignidad del pavimento tendremos que escribir los derechos del pavimento, ¿no? Así que os lanzo también esta otra publicación. También me maravilla, Carlos, la cantidad de cosas que habéis hecho en poco tiempo, así que también mi felicitación. Creo que la dignidad de la estructura, del pavimento como estructura, pasa por cumplir una serie de normas. La primera norma que hay que cumplir es la norma de hormigón española, que es el código estructural, y el código estructural tipifica el hormigón por su resistencia a compresión. Venga aquí la primera, la primera discusión, ¿no? La compresión del hormigón quizá no sea la propiedad más importante, pero es el nombre del hormigón, y eso hay que dejarlo claro. Quizá queremos un hormigón HA25 con muchísimas cosas, pero llamémoslo HA25. Yo soy Juan Carlos Arroyo. Soy más cosas que Juan Carlos Arroyo, pero mi primera presentación es esa, y yo para hablar puedo decir que soy padre, que soy ingeniero, que soy profesor o que soy empresario, pero es importante llamar a las cosas por su nombre porque nos sitúan en un sitio. Si nosotros pedimos hormigón por otras cosas que no son lo primero, la resistencia a compresión, nos estamos saliendo de la norma de alguna forma. Yo no digo que lo demás sea muy importante, y seguro que es más importante que la resistencia a compresión, pero llamemos al hormigón por su nombre para meternos en el saco, en el cajón de la dignidad estructural. Así que os propongo que llaméis al hormigón por su nombre y después le añadáis todo lo que queráis, que es más importante que Juan Carlos Arroyo. Todo lo que viene después es más importante que el nombre, pero bueno, nombra a mi padre y a mi madre, y eso, que de alguna forma vemos el origen de eso, ¿no? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es, me ha encantado la propuesta de Alberto, de todas las cosas que ha hecho de futuro, ¿no? El futuro, ¿qué es el futuro? Yo me planteo el futuro. Aquí hemos visto 2 mundos, ¿no? Hemos visto el mundo del futuro como innovación, ¿no?, clarísimamente hecho, pero también hay otro mundo, que es el mundo de que el futuro consiste en hacer bien lo que hay que hacer bien, ¿no? Y ese cuidado por el detalle, ese cuidado por hacer las cosas bien, como siempre se tuvieron que hacer, ese curar bien, es un objetivo del futuro.
ese poner el hormigón bien es un objetivo del futuro. Hacer un proyecto bien y tener en cuenta la base y la subbase y la deformabilidad es un proyecto de futuro, que ahora no se está teniendo en cuenta. Por eso estamos reunidos aquí reivindicando cosas, bueno, con gente del exterior y con gente del interior a efectos de pavimento. Así que el futuro está compuesto de dos cosas. Innovación, maravillosa, innovación. No, la enumero aquí porque es que tengo los ojos abiertos, ¿no? No puedo... Dejadme que enumere las cosas. Una de las cuantas cosas que ha hablado Alberto. Ha hablado de durabilidad, de efecto fotónico, ha hablado de regeneración del propio hormigón que se regenera, parece un cyborg, ¿no? Ha hablado de enfriamiento radiactivo, que no sé si quiero que haya, porque... Ha hablado de descontaminación, de iluminación, de almacén de energía, ¿no? Dice, no creéis que es una batería. Bueno, pues pero se llama almacén. Ha hablado de auscultación, ha hablado de cuántica, de gemelo digital. En el fondo, también está hablando de futuro. El futuro humano será un transhumano. El futuro del hormigón es un transhormigón, porque tiene tantas cosas dentro, ¿no? Que a lo mejor hace más cosas que el hormigón se le espera, ¿no? El futuro, bueno, sigo hablando de más cosas. El pavimento hemos visto en la jornada, que el pavimento digamos que es un elemento o un conjunto de elementos, un firme, como decíais antes, que tiene suelo, tiene el propio pavimento y luego tiene acabado, o sea que tiene varias capas. Hay que darle la importancia adecuada a todas las capas, ¿no? Y hay una que pasa desapercibida, que la habéis nombrado poco y que quizá Albert de la Fuente la ha nombrado más, que es el suelo, donde se apoya, porque para hacer cálculos estructurales tenemos que saber dónde se apoya el suelo. Yo os propongo un ejercicio simple para entender la importancia del suelo. Si yo apoyo este papel en la mesa, no soporta ningún esfuerzo importante más que la transmisión de mi mano a la mesa. Sin embargo, si yo pongo este papel en la silla, fijaros cómo se deforma el papel. Y eso significa que la relación de deformaciones entre el suelo y el pavimento y la carga y la superficie de la carga genera esfuerzos diferentes según sea el suelo. Y eso determina un cálculo. Así que también os animo a pedir datos del suelo porque es muy importante, ¿no? Entonces, luego, el pavimento desde otro punto de vista, digamos un poco más holístico, que recorre la cadena de valor, empieza en el cliente. Hemos visto claramente, como en todas las obras, que un buen pavimento necesita un buen cliente, porque por desgracia los pavimentos, como ha dicho Albert, no se caen y entonces no matan gente y la seguridad está garantizada, la seguridad personal de las muertes, ¿no? Pero sin embargo tienen muchas otras exigencias que no vienen de la mano de la sociedad o del Estado, sino que vienen de la mano del cliente que necesita, ¿no? Y entonces ese cliente exigente lo que promueve es calidad, así que todo buen proyecto empieza en un buen cliente. Después viene el proyecto, que tiene geotecnia, que tiene hormigón y que tiene estructura. No hemos hablado mucho de la estructura, quizá también Albert de la Fuente ha hablado de estructura un poco, hablando de que en la estructura hay momentos positivos y negativos y necesitamos armadura abajo y armadura arriba. Las losas continuas de pavimentos de altas prestaciones que no tengan dos capas de armadura o que tengan la fibra para sustituir, no son buenos pavimentos, ¿no? Hemos hablado de la construcción también, haciendo el holístico, vamos, cliente, proyecto, construcción. En la construcción, dos notas a reseñar que he extraído de vuestras participaciones. Yo creo que habéis hablado de detalle. El detalle, el diablo está en los detalles, ¿no? Y también Dios está en los detalles, así que hacer bien los detalles es hacer una cosa de calidad. Hay que mirar mucho por los detalles. Y habéis hablado de otra palabra que me parece maravillosa, que es, se ha reivindicado el curado, ¿no? El curado, que es una palabra preciosa porque habla de curar, es una palabra que está asociada también al humano, ¿no? Porque se cura al humano, también se le cuida. En el fondo, el curado es un cuidado previo cuando el hormigón es jovencito. Hacemos eso con nuestros hijos y tenemos que hacerlo también con los hormigones. Llenarlos de agua para que el agua no se vaya y cuando se vaya a ir, que se irá cuando sea mayor, pues entonces el hormigón sea más resistente, ¿no? El curado es diferimos los esfuerzos a base de no dejarle que el agua se vaya, y ese curado, que también está en el jamón, ¿no? Pues hace que el hormigón sea bueno y el jamón también, ¿no? El mantenimiento, habéis hablado de mantenimiento, habéis dicho un número muy gracioso, que es que estaba ahorrando tanto Eusebio en sus números, dice, es que te ahorro el mantenimiento y te ahorro la reparación y te ahorro no sé qué, dice, bueno, es que te ha salido gratis mi trabajo, ¿no? Bueno, no es verdad exactamente, pero el CAPEX y el OPEX es una suma que hay que hacer. Hay que sumar el CAPEX y hay que sumar el OPEX. Hay que ver una empresa que tiene, digamos, vocación de durar mucho tiempo, el OPEX lo multiplicas por 25 años y, joder, a lo mejor te ahorras mucho y te puedes gastar en el CAPEX más dinero, que es lo que hay que hacer en el fondo, ¿no? Gastarse más dinero en hacer las cosas bien porque luego merece la pena la operación, el ahorro en la operación que se genera, ¿no?
Me ha generado dos cosas de vértigo. Hemos hablado antes de vértigo entre el futuro de la innovación y hacer las cosas bien. También hay otro tipo de vértigo que ha dicho Albert, que es verdad que es muy complicado el cálculo. Ahora hablaré un momentito y acabo con esto. El cálculo es muy complicado. Y sin embargo, la losa, el pavimento, la solera, el suelo, es una cosa que tradicionalmente ha sido muy vulgar. Qué curioso que de lo vulgar que era hace 30 años un pavimento de un garaje, pasemos a resultar que el cálculo real del pavimento es una cosa tremendamente complicada, porque tiene acciones indirectas, porque tiene cálculos no lineales, el hormigón se fisura, se utiliza un efecto lámina que no es el efecto habitual de las estructuras, porque estamos acostumbrados a ver estructuras que flectan en vertical, pero no sabemos cómo se comportan, o no tenemos programas para calcular las estructuras que realmente se comportan en horizontal, como son los pavimentos, ¿no? Así que ahí hay un vértigo, se genera un vértigo entre lo complicado que es y lo poco que se paga o lo poco que se valora en la realidad social, ¿no? Y luego hay otro vértigo que me ha recordado Débora, que es que ha hablado de maravillas del hormigón. El hormigón tiene que tener muchísimas cosas y, sin embargo, al final ha dicho, y no echéis agua, ¿no? Es como, qué difícil es hacer un buen hormigón y luego va este hombre y me echa agua, ¿no? Es como, ostras, ¿no? Da un poco de también vértigo esa sensación, esa diferencia gastamos tanto tiempo en hacer un hormigón bueno. Y luego, cuando vamos a echarlo en la obra, miramos para otro lado, pues entonces hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Así que yo creo que, el agua, el curado, etcétera, ¿no? Así que hay que mirar, no solo tener buenos proyectos, hay que tener buena ejecución, hay que tener mucho cuidado por las cosas, ¿no? Termino ya diciendo pues que los cálculos, en lo que a mí respecta, soy ingeniero estructural, los cálculos son complejos porque el apoyo es continuo, no son pilares, sino que es un continuo. Las deformaciones impuestas de hidratación y temperatura hacen que el rozamiento sea un factor fundamental que se conoce poco. Se calcula con láminas y no con elementos membrana, que eso es una diferenciación un poco friki, pero que es muy importante porque hay pocos programas de cálculo que calculen en lámina. Y con cargas no lineales. Luego las cargas, que también es una definición un poco importante. Tenemos, se ha hablado de 20 toneladas y nos ha parecido mucho. Os doy simplemente un dato. 20 toneladas, cualquier suelo mediano español que tiene la resistencia de 2 kilos por centímetro cuadrado, pues en un metro cuadrado aguanta 20 toneladas. 20 toneladas no es tanto. 20 toneladas es la presión que ejerce una mujer, perdonad por el micromachismo, con tacones. Cuando clava el tacón en un suelo, está haciendo casi 20 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Así que, los órdenes de magnitud también son importantes de manejar, ¿no? 20 toneladas parece mucho, pero en el fondo, bien repartidas, pues no son tanto, ¿no? El problema de los pavimentos no es tanto la carga que aguanta el terreno o la carga que aguanta la losa, sino la flexión que provoca y la fisuración por acortamientos. Ese es realmente el problema, ¿no? Y ya, vosotros sois los expertos, sabéis mucho más que yo y la verdad es que ha sido un placer auténtico escucharos toda la mañana. Y pasamos ahora, si os parece, a las preguntas que, yo lanzaría primero si tenéis alguna cosa que comentar y os dejo hablar y si no, pues pasamos a hacer algunas preguntas ahí malintencionadas. Ese es mi resumen, como en todos los... Como todos los que hacen resúmenes, pues editan lo que quieren, ¿no? Así que este es mi resumen y mi visión de las cosas y seguramente que aquí somos 150 seguro, ¿no? ¿Cuántos somos? 125 en la sala, pues hay 125 resúmenes, ¿no? Así que nada, no sé, si queréis hablar, o Yane, Alberto, Eusebio. No sé, yo por decir simplemente, enhorabuena por el resumen, como dices, el ADN tuyo propio, pero que refleja fielmente todo lo que estamos hablando, ¿no? En la parte que nos toca, ¿no? de ir muchos años más al futuro para transferir al presente, suena ciencia ficción algunas cosas, pero creedme, y lo sabréis porque pasa en las obras, pasa en el día a día, el ensayo-error se multiplica y no todo sale bien. Esto me recuerda a los japoneses, ¿no? Que había una técnica que llamaban el visioning y cuando las empresas japonesas decían vamos a predecir el futuro y vamos a planificar. Hoy en día las empresas planifican a un ciclo de 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses, depende, y ellos planificaban a 100 años. Y era flipante porque decías, 100 años, de todas nuestras actividades vamos a sacar aquí una matriz de todo lo que podemos hacer y estar seguros que un 25% de cosas saldrán adelante. Entonces, no es fácil transferir ese
esos ensayos, esos intentos, esa investigación, desarrollo, innovación, no todo llega, pero tenemos que ayudarnos para que se optimice y llegue. Absolutamente. Si queréis contar algo, si no, yo pregunto, tengo preguntas para todos, o sea que como queráis, si queréis decir algo, si queréis, Ollane, adelante. Poco tengo que decir. Yo, ya me vais a perdonar, yo es que hasta conocer a Eusebio había visto, para mí era tira hormigón. El suelo o sea, era tira hormigón. Y es verdad que, bueno, pues con Eusebio y el equipo de Eusebio, o sea, conocí lo que era el tema de los pavimentos, que o sea, me pareció fascinante, me pareció un mundo y bastante más complejo de lo que a simple vista los que no estamos claro. en el mundillo este, pues vemos, ¿no? Y bueno, y hoy he escuchado cosas que me he quedado, no me imaginaba, ¿no? Todo lo que hay detrás, y bueno, pues lo que digo yo, pues el resultado es que el trabajo bien hecho y todo eso, pues un cliente satisfecho por todo los exigente y satisfecho. Que visto, muy ¿no? bien. Hombre, el hormigón es complicado porque tiene agua. Y el agua es como, tú ves una paella bien hecha y te la tomas y disfrutas, y está bien hecha porque el cocinero ha sabido gestionar el agua y el arroz. Básicamente es eso, ¿no? Pues el hormigón pasa lo mismo. Necesita agua, y el agua es el causante de que sea difícil y es el causante de que el material esté estupendamente y que, y que evolucione y que tenga retracciones y que, bueno. Débora, yo tenía una pregunta para ti. Bueno, Eusebio, no sé si querías decir algo. Pregunta a Débora, como quieras. Yo quería decir que lo primero, que estoy alucinado. Es decir, yo he estado en jornadas técnicas en Estados Unidos, aquí en España, en Alemania, etcétera, y yo tengo que decir, con toda la humildad del mundo, que el nivel de esta jornada pues no tiene nada que envidiarle a ninguna de las que he estado, con lo cual pues ya no sé ni qué decir. O sea, esto es impresionante. O sea, el nivel de los ponentes aquí, para mí es algo, vamos, para destacar. Pero todo el mundo. Luego faltan los que están ahí también, que no han hablado, que tienen ahora ocasión a lo mejor de hablar. Es decir, estamos todos aquí para lo mismo. Pero vamos, yo estoy absolutamente, pues no sé, no encuentro el calificativo. Gracias, Eusebio. Ya se lo paso a Débora. Yo tengo una pregunta para ti, Débora, que creo que ha salido también en la ronda, pero... A ver si la sé contar. Sí, la sabes, seguro. Has hablado de los nuevos cementos, ¿no? De los nuevos hormigones, de los cementos digamos, la arcilla pasa a formar parte de alguna forma, arcilla calcinada, y bueno, pues hay cementos que son diferentes, ¿no? Esos cementos diferentes tienen diferente trabajabilidad. Ya están aquí, ¿eh? Ya están aquí, ya están aquí. Sí. No solo de arcilla calcinada, pero ya tenemos hay más, cementos, ¿no? Menos aquí, clink, en fin, bueno, todo ese mundo que conocéis mejor que yo. Y eso tiene una consecuencia en la trabajabilidad, en la retracción, en el comportamiento a largo plazo, y en este caso de los pavimentos, que se ha visto claro que el pavimento corre prisa, no porque, además de que el cliente tiene prisa, porque tiene que abrir el 1 de septiembre, sino porque el hormigón lo pones y tienes que trabajarlo ahí, quieres echarle digamos, al final el pulido, pero tienes también que curar, tienes prisa, ¿no? Porque el agua no se vaya y se fisure. ¿Cómo hacen los nuevos cementos cómo se desenvuelven? Hay una gran variedad, depende de cada productor y del cuidado que cada uno ponga. En general, yo creo que la mayoría tratamos de tender a buscar cementos, por lo menos en nuestro caso, que las prestaciones que damos sean muy similares a las prestaciones que estábamos dando en el pasado. Pero eso, aunque lo hagamos, al final requiere de hacer nuevos ensayos. Los señores de los aditivos, ya lo he comentado también, están haciendo también una gran tarea, y de hecho además estamos colaborando. Esto de la colaboración, aprovecho para decir la colaboración y la divulgación de la asociación, que es fantástica, pues esto también se está haciendo a nivel de hormigones, cementos y aditivos, y estamos colaborando e incluso divulgando, y hay también ya guías para tratar de que el hormigonero también aprenda a hacer determinados tipos de ensayos para poder mejorar las calidades y las prestaciones de sus hormigones. Y sí que es verdad que hay veces que tú no vas a poder resolver eso en el cemento, lo vas a tener que resolver en el hormigón, y para ello necesitas hacer ensayos y se necesita experiencia. Y lo que sí me quedo también muy satisfecha es que he visto que expertos hay unos cuantos. Vamos a ser capaces de dar respuesta. Muy bien.
Bueno, para Germán tengo una pregunta y un halago. Empiezo por el halago, que es que me ha gustado mucho tu presentación y sobre todo me ha flipado el PX, el Pavement Experience, ¿no? Que lo has tomado del User Experience o del Customer Experience, ¿no? Del mundo digital, y el Pavement Experience me parece que ya el nombre focaliza un éxito total, te lo deseo. Hay varias preguntas relacionadas con cómo esta última diapositivas que has puesto, hablando de cómo, digamos, cómo hacías esa certificación o cómo proponías hacer un sistema de certificación para entender cómo es el pavimento, si estás desarrollando alguna relación con el ministerio o alguna relación, digamos, de hacer oficial esa certificación. Y la otra es que me hablas un poquito de la fatiga. ¿Cómo ves, tú piensas que hay fatiga, entendiendo que es una carga cíclica, y cómo se evalúa una carga cíclica en un pavimento por el que pasan de forma aleatoria, coches, iba a decir, elementos con ruedas que transportan los materiales, ¿no? Porque en el tren hay un horario. Bueno, aquí, ¿cómo evalúas la fatiga? Esa es mi pregunta. Pues a ver, la primera pregunta, todavía no, bien, estamos analizando las posibilidades de hacer una nueva nomenclatura para pavimentos. Lo que sí que se ha visto es, al menos en estas presentaciones, es que es un elemento que sí no se ha estudiado mucho y casi tiene, yo creo, que más exigencias que lo que sería un forjado tradicional de una obra de hormigón, porque al final, como tú dices, está apoyado sobre un soporte que es continuo, pero del que solamente se conoce un poco porque se hacen estudios geotécnicos en cierta zona, no se hace de manera sistematizada en todo lo que es el pavimento. Estamos sin más estudiando, Óscar y yo, cómo podemos, o sea, qué se puede implementar dentro de toda esa nomenclatura, y creemos que es importante también la parte final del cliente, ¿no? Que el cliente sea el que diga, pues este pavimento funciona, ha estado bien, estará también relacionado, lógicamente, con la empresa que lo ha gestionado o que lo ha realizado. Es como si fuese un Airbnb, o sea, al final la gente que tiene 5 estrellas, las empresas que tienen 5 estrellas, pues bueno, pues es la experiencia que se ha dicho también, que han dicho de que para hacer un buen pavimento se requiere una empresa que tenga experiencia en ese pavimento, no puede hacerlo un cualquiera, ¿no? También pasa en obras de arquitectura, que para hacer un hospital tienen que hacerlo arquitectos que ya hayan hecho hospitales antiguamente, ¿no? Que tengan una experiencia anterior, ¿no? Que se puede adquirir desde estar en un estudio que haga ese tipo de arquitectura, como, bueno, al final es bueno tener ese tipo de experiencia. Y en cuanto a la fatiga del material, como bien sabrás, el hormigón tiene fatiga e influencia dependiendo del ciclo de carga que tiene, y lógicamente eso es una cosa que no se termina de estudiar en pavimentos y que es necesario estudiarlo, porque una nave, o sea, hay que estudiar todo el ciclo de vida de un pavimento, o sea, que ya está hecho y puede estar sometido a unas cargas durante un tiempo, luego la nave se vende a otro tipo de uso, y hay que tener en cuenta que ha tenido esas cargas durante un cierto periodo de tiempo, y no son unas cargas, o sea, cuando decía lo de 20 toneladas, que parece pequeño, pero al final es en una línea, ¿no? O sea, solo es lo que tú has dicho de que cuando yo apoyo aquí, cómo se deja de apoyar en otra zona, o sea, porque es un elemento flexible. Al final, por eso tiene armadura arriba y abajo, es una losa que está bien armada y tiene esa flexión de compresión en un sitio, tracción en otra, pero si cambio las cargas en un sitio o en otro, pues funciona de manera distinta. Por eso también lo de la trazabilidad, creo que es importante que haya una memoria histórica de lo que ha sufrido ese pavimento, lo que no ha sufrido, qué tipo de uso, y que creo que lo puede luego revalorizar a nivel de seguros, a nivel de venta del inmueble. O sea, al final, tener todo ese tipo de información, cómo se ha mantenido, etcétera, te permite valorizar un producto en el que te has gastado mucho dinero, tanto a la hora de ejecutarlo como a la hora de mantenerlo. No sé si te respondo. Sí, perfectamente. Sí, claro. Es tu experiencia y tu... Bueno, la fatiga, lo que pasa que, por ejemplo, en el mundo torreseólica es que la fatiga es evidente, ¿no? Por el giro de las aspas, y generar fatiga y número de ciclos. La vida útil se limita a 25 años por el tema de la fatiga, ¿no? Eso, bueno, hablar de la fatiga, si la fatiga es real, lo que pasa es que digamos, la propiedad de la solera pierde valor con el tiempo porque deja de ser útil, o bueno, ya ser una solera fatigada, y por tanto se comportará de forma diferente, ¿no? Hay una pérdida de valor que es importante. Cuando tú compras algo tienes un valor completo, y si tienes fatiga vas perdiendo valor, ¿no? Que en realidad los activos inmobiliarios van ganando valor. O sea, eso es un problema importante a valorar, ¿no? Porque si es verdad que la fatiga es un dimensionante, pues entonces habría que determinar qué número de años se determina. Me parece un asunto también clave, si la fatiga es importante, ¿no? Muy bien. Ollane, hace una pregunta para ti, que es... déjame que la encuentre... ¿Qué es más difícil, construir un autobús o hacer un pavimento continuo?
Esa es la pregunta. Qué mal voy a quedar. Pavimento, creo, como todo, depende del equipo que tengas. Claro. Gracias a Dios, en ambos hemos acertado. O sea, con buena gente, lo difícil es sencillo. Y trabajando en equipo también. He escurrido bien, ¿no? La Qué bien respuesta. respondido. Sí, sí. Inmejorable. Hay por aquí más preguntas, perdonad que, y si se os ocurre, y si queréis hacerla en voz alta, encantado de que participéis con vuestra voz, os levantéis, os presentáis y os damos la palabra, con mucho gusto. Dice, ¿cómo conseguir que se produzca la transmisión de conocimiento a un sector como tantos, donde la mano de obra es escasa y cada día menos especializada? Se pierde la cadena de valor. No sé si quiere responder alguien a esa pregunta. Eusebio. Sí, sí, yo lo digo muchas veces. O sea, ahora que está muy de moda hablar de los cursillos y de las horas de los cursillos, pues yo digo una cosa muy sencilla. O sea, si tú quieres conseguir un proyecto de éxito, como ya se ha hablado aquí distintos intervinientes, pues tienes que tener cursillos, tienes que tener gente en tu equipo con cursillos de 80, 100.000, 150.000 horas. Porque es esa la experiencia acumulada de un profesional que ha empezado a trabajar con, yo qué sé, pues 15 años, 18, 20, 30, 40. Tenemos gente que lleva 38 años trabajando con nosotros. Nosotros llevamos casi 40 años. Pues es eso, o sea, es tener una experiencia acumulada bestial. Claro, tiene que haber unos objetivos dentro de la empresa donde se persigue la excelencia, que luego no la consigues, evidentemente. Pero eso es la meta que tú te fijas. Es decir, en el laboratorio es más fácil, a lo mejor, no lo sé. Igual es un poco más fácil conseguir esas excelencias. En las obras, con el frío, la lluvia, los camioneros y el resto es mucho más complicado. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, bueno, yo también creo que la construcción es una actividad, no es una industria. Y entonces en la industria los polos de conocimiento están muy focalizados en fábricas y en las fábricas hay ingenieros. El 85% de las empresas constructoras de España no tienen un técnico universitario, el 85%, solamente el 15%. Es verdad que las grandes tienen todas técnicos universitarios, pero hay muchísimas pequeñas. En cualquier pueblo te encuentras un constructor y ese constructor pues ha tenido tradición oral. Entonces es muy difícil que los centros de saber, como este centro, ¿no? Como la Asociación Española de Pavimentos Continuos, digamos, sea capaz de difundir a todo el mundo que hace pavimentos cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Así que bueno, yo creo que también ese es es una cosa a pensar y como la FP es una solución, tengo aquí. Perdona, es un hándicap, pero si no empezamos por cosas como estas y no continuamos y no hay compromiso por parte de empresas como la de él, al final el conocimiento no se difunde. O sea, es fundamental, aunque sea un esfuerzo infrahumano para muchos de nosotros que estamos trabajando en varios frentes a la vez. Pero es nuestro deber, es nuestra obligación transmitir el conocimiento y formar, y probablemente los que trabajan en universidades buscar otra forma también de enseñar, porque ahí es donde tenemos que ir a pescar esos chavales que después serán los que tengan que hacer cosas. Sí. Bueno, yo soy director de una universidad politécnica en Madrid, en la Universidad de Nebrija, y he de decir que ahora mismo las empresas todas están buscando personas que, en fin, hay un déficit de chicos que acaban la carrera porque todas las empresas queremos o quieren un ingeniero, ¿no? Y eso es, bueno, en ese sentido, la transmisión de conocimientos con las que llegan, yo creo que son gente con conocimientos, pero bueno, pues el mundo de las fibras, como decía Albert de la Fuente, es que yo no estudié fibras, ¿no? Ni tú tampoco, que somos casi de la misma promoción. No estudiamos fibras. En el mundo de la arquitectura no se estudia postesado y por lo tanto no hay estructuras postesadas en España. La formación es súper importante, ¿no? Para eso. Aquí. Yo también colaboro, soy profesor universitario, sistemas de información, una de las asignaturas que imparto. Y una de las cosas que estábamos viendo y que antes lo mencionaste, por desgracia, fallecimientos de compañeros, tristemente, bajas, posiciones críticas de mucha experiencia que nos faltan meses teniendo que estar allí, que controlan muchas cosas críticas, pues hay una frase que es la gestión del conocimiento, ¿no? Y todas estas herramientas innovadoras de
de última generación tienen que intentar empezar a optimizar los tiempos, volcando esa información que tenemos en nuestros cerebros hacia sistemas que permitan agilizar la formación de las personas, la entrada y salida, porque la rotación de personal en cualquier organización siempre va a ocurrir, pero con personas clave lo que tenemos que tratar de hacer es ir optimizando esa conversión de datos en información, en conocimiento, en retención y en explotación. Y todas estas nuevas tecnologías hibridadas tienen que ayudar a estas nuevas generaciones, que también hay que empezar a sensibilizarlas con lo que hay, y que pongan ganas y que sean un poco multidisciplinares, y que las palabras desaprender para aprender, que los más mayores tenemos que estar usando continuamente, ellos que vienen desde atrás, desde muy pequeños, vean la realidad y se involucren más. Eusebio. No, como salió el tema de la industrialización, hombre, nuestro objetivo, desde luego, es en eso estamos, ¿no? Claro, es una industrialización ambulante, con todos los respetos al ambulante, pues nosotros somos lo más parecido, dicho con todos los respetos, una vez más, a una empresa de gitanos. ¿Por qué? Porque cargamos todo en los camiones, pueden ser 2, 3 trailers o 4, marchamos no sé a dónde, construimos, volvemos y así andamos. Es decir, somos ¿cómo se dice?, transhumantes. No sé si la palabra viene a cuento o no, pero sí que pretendemos que, de hecho, ¿sabes lo que nos dicen muchas veces las propiedades? Es que yo os veo trabajar, no hay una voz, pum, 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 nadie grita, nadie pregunta, pam, 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 como si fuera una orquesta. Pues era una orquesta con los sonidos de las máquinas, claro, no tenemos violonchelo ni todo eso, pero ese es el objetivo, al menos lo intentamos, ¿no? ¿Querías decir algo? No. Bueno, yo, hablando de la transmisión de conocimientos, es importante también, en el mundo del pavimento, aquí sois todos súper expertos, pero estáis en la cadena de cliente, proyecto, construcción, pavimento, estáis al final de la cadena y sois realmente los que sabéis, ¿no? Y eso también genera un problema, porque los que sabéis estáis al final de un proceso, dices, oye, y no me vienen exigencias de qué tipo de hormigón quieres, pues porque no, el que te lo ha encargado todavía no sabe qué hormigón quiere, porque viene después, ¿no? Entonces, claro, tiene un problema, ¿no? Ahí creo que, bueno, habría que pensar en que los que hacéis pavimentos continuos de calidad subieseis al nivel cliente para que eso, digamos, cayese y se alimentase de una forma más natural. Bueno, eso es una observación. Quiero decir, y terminar, porque ya me ha avisado, no me ha sacado tarjeta, pero me ha avisado José de que es la hora. Sabéis que cuando alguien dice pero, está, digamos, echando para atrás lo que ha dicho antes. Dice no sé qué, pero, ¿no? Pues no digas lo primero porque es mentira, ¿no? Entonces hay una que dice, la jornada es excelente, pero entre lo visto aquí y la realidad de las obras día a día en España hay unas diferencias abismales por los fabricantes, los aplicadores y una figura que se ha mencionado poco, y aquí viene la crítica, que es clave en el día a día de muchas obras: el contratista y el precio, ¿no? Del precio no hemos hablado, y si queréis hablar algo del precio, no sé si alguien, si quiere levantar la mano el que ha preguntado esto y quiere desarrollar la pregunta un poco más, porque el precio también es un poco el chercher la femme, ¿no?, de los franceses. Yo quiero lanzar una crítica a este país. Sí, directamente, a todo el conjunto. Vivimos en el Lazarillo de Tormes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Aquí somos gente académica, técnica, profesionales de primera línea, pero cada día tenemos que luchar con 1000 lazarillos de Tormes. Es una vergüenza esto. Aquí hay mundo. Voy a hacer una crítica a mi sector, al mundo del hormigón. Estamos hablando de nanotecnología, edificios, olor a nenuco, cosas que son, vamos, utopías que se van a convertir en realidades, y seguimos fabricando hormigones en camiones. ¿No nos cae la cara de vergüenza? Vamos a Portugal y no hay una vía seca. En España, el 80%, bueno, por ser magnánimo, se fabrica en camiones. Vale, este es el primer punto. Aquí hay gente que estamos luchando contra lo contrario. Gente muy buena, muy, muy buena. Pero nos topamos con esto, vale. Hablemos del contratista. El contratista es contra ti está. Y es la realidad. Y el resto, Mastercard, ¿vale?
Y si algo que dijo Juan Carlos, y que siempre lo dice, que me encanta, si no hay excelencia desde el inicio de la cadena, desde la propiedad, ¿qué coño vamos a pedir al final? Entonces, esto es un país de Lazarillo de Tormes. ¿Qué queremos hacer con estas jornadas? Salir por ahí y evangelizar y decir no al libre albedrío. ¿Vale? Perdón, no al libre albedrío. Busquemos impartir no, trasladar conocimiento al que tengamos, oye, pues pequeño, grande, lo que sea. Y vayamos a hacer de que, por lo menos los que nos dediquemos a esto dentro de 30 años, qué orgullosos estamos de haber cambiado este libre albedrío. Gracias. Pensé que querías decir algo. Claro que sí. Pero aprovecho un poco, ayer se comentaba que percentaje muy elevado de engenheiros de caminos que se acaba de formar se va a la banca a trabajar. Quizá el problema está ahí, en lo que paga la banca y lo que pagan las empresas de pavimentos. Puede ser. Bueno, vamos a acabar en alto, ¿no? Con alguna buena... José, he tirado el... Todo tuyo. Bueno, pues si quieres acabo yo en alto, antes de darle la palabra a la decana de aquí, que va del Colegio de Ingenieros de Caminos, que va a clausurar la jornada. Yo solo, sin moveros, mirad alrededor. O sea, sin moveros, no hace falta ni que os levantéis. O sea, hemos empezado a las 9 de la mañana, son las 2 menos cuarto, se ve alguna calva porque estáis aquí levantados, pero que una sala de un tema súper técnico, como has dicho tú, con un montón de gente que sabe y con otros que han venido a escuchar, siga estando así, esto es... ¿Dónde está Íñigo? Esto es una anomalía, ¿a que sí? ¿A que sí? No, y empiezo por mí, o sea, que es difícil mantener la atención durante 5 o 6 horas como las he mantenido yo, hablando de mí mismo, así que felicidades a todos los ponentes por habernos mantenido atentos a toda la jornada. Coincido totalmente, José. Pues yo, con eso yo creo que cerramos bien. Vamos a darles a todos y quedaros ahí, porque ya le decimos a la decana que venga y haga la clausura, pero un fortísimo aplauso para todos. Necesito los dos. Vale. Egun on guztioi, buenos días a todos. Bueno, después del maestro de ceremonia de clausura de Juan Carlos, poco tengo yo que decir. Pero bueno, en nombre del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi, al que represento, en primer lugar quiero dar las gracias a la asociación y a Tecnalia por habernos invitado. En segundo lugar, quiero felicitar el nivel técnico de todos los ponentes, ha sido excepcional. Yo personalmente he disfrutado mucho de la jornada, de las charlas. Es verdad que se ha hablado de nanotecnología, de hormigones de alta resistencia, de durabilidad, pero sobre todo de conocimiento, que eso es una de las cosas que más se ha repetido. Y es así. Desde el colegio queremos transmitiros que, bueno, que esta colaboración que tenéis entre empresas, universidades, instituciones públicas, que tenemos que remar en esa dirección todos, que no podemos dejar de pelear por esa colaboración porque no estamos trabajando de forma aislada. Se ha hablado mucho también, bueno, pues de unas palabras, ¿no?, que son muy recurrentes: sostenibilidad, ciclo de vida, resiliencia. Yo también quería poner en valor la palabra rigor. ¿Vale? Desde el colegio ya sabéis que, bueno, que lo que hacemos son visados y refuerzo de los proyectos que se ejecutan, que lo firman los ingenieros de caminos. Hace poco quería traer aquí un ejemplo, un caso que hemos tenido. Hace poco había una empresa importante, que tenía una losa de hormigón, un pavimento, muy importante para ellos porque era lo que sostenía su actividad. Es decir, ellos se dedicaban a almacenar una serie de objetos
tenían una cinta transportadora dentro de la empresa que luego lo iba ubicando en altura. La losa falló y tuvieron que cerrar la empresa durante un periodo de tiempo muy amplio. Nos preguntaban cómo podían hacer para, claro, todo el cierre de la actividad. Ellos querían pues que el proyectista de esa cimentación, de esa losa, de ese pavimento de hormigón, que cubriese los costes del cierre de su empresa durante 6, 8, 10 meses. Entonces, bueno, yo creo que la jornada ha sido estupenda. Lo único que igual la próxima vez metemos a un jurista que venga a hablar de estas cuestiones, que luego al final acaba repercutiendo en el que firma el pavimento de hormigón. Y bueno, y nada más, yo por mi parte reiterar tus palabras, ha sido muy interesante. Desde el colegio hacemos mucha formación, muchas jornadas técnicas y de verdad que mantener 5 o 6 horas la atención y todo este público en la mesa es un acierto. Bueno, es que ricasco a todos. Muchísimas gracias. Sin más, ¿no? Como se dice aquí, cuando se termina una conversación, ¿no? Sin más. Buen provecho a todos. No sé si queréis decir algo más, pero si no, yo creo que aquí lo dejamos. Buen provecho a todos. Buen viaje de vuelta a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias.